Hola, mi nombre es Maite Páez y junto con mi compañera Kiara Ospino estaremos explicándoles sobre la PCR y la PCR en tiempo real. En este video hablaremos sobre los fundamentos de la reacción en cadena de la polimerasa PCR y PCR en tiempo real. La PCR es una técnica utilizada en biología molecular para amplificar una pequeña cantidad de ADN produciendo millones de copias de una secuencia específica. Los elementos químicos que se necesitan en la reacción son el templado o molde de ADN, recordando que la estructura del ADN está conformada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. También se necesita la enzima polimerasa, los primers, los nucleótidos, el ion magnesio, un buffer y H2O. Estos elementos interactúan en tres etapas de las que se compone la PCR: la desnaturalización, la hibridación y la extensión, y son llevadas a cabo en un equipo llamado termociclador. La función reacciona agregando los elementos anteriores en un tubo de reacción y luego insertándose en el termociclador. Ahí la primera etapa actúa y es la desnaturalización, trabajando con una temperatura de 95 grados con el objetivo de separar las hebras de ADN. La segunda etapa es la hibridación, que trabaja con una temperatura de 50 a 60 grados, con el objetivo de permitir que los primers se alineen y se unan a las secuencias complementarias de los respectivos extremos de la cadena. Y la tercera etapa es la extensión. Aquí actúa la polimerasa extendiendo los primers, añadiendo los nucleóticos para así completar las cadenas y crear las copias. Este proceso tiene como tiempo máximo de 3 a 4 horas con 40 a 50 ciclos. Analizar el producto de amplificación al final de una PCR y verificar si la reacción fue eficiente, se utiliza la técnica de electroforesis en gel de agarosa. Lo primero que se hace es preparar el gel de agarosa. Se disuelve el gel de agarosa en un buffer y se calienta hasta que la agarosa se disuelva. Luego se vierte la solución caliente en un molde y se deja enfriar para que solidifique. Luego se mezclan los productos de PCR, que son los aplicones, con una colorante de carga y se introducen en los pocillos del gel. Después se incluye un marcador de peso molecular en uno de los pocillos que contiene fragmentos de ADN de tamaños conocidos, sirviendo como referencia para determinar el tamaño de los amplicones. Luego se aplica una corriente eléctrica al gel. Debido a la carga negativa del grupo fosfato del ADN, los aplicones migran hacia el polo positivo. El gel contiene bromuro de etibio, que es un intercalante que se une al ADN, y bajo la luz UV emite fluorescencia, permitiendo analizar las bandas del ADN. El gel se expone a la luz UV y se toma una foto digital del patrón de bandas, y las bandas son observadas y se comparan con el marcador de peso molecular para identificar los amplicones y verificar si su tamaño coinciden con los esperados. La PCR en tiempo real, los fundamentos. La PCR en tiempo real está desarrollada a partir de la PCR convencional. Esta es utilizada para detectar y cuantificar las secuencias específicas de los ácidos nucleicos a través del uso de los reporteros fluorescentes. ¿Qué son los reporteros fluorescentes? Pues básicamente son moléculas que permiten identificar de una manera mucho más rápida y precisa a los organismos gracias a su capacidad de fluorescencia. Esto se logra supervisando la amplificación de los productos en cada ciclo de reacción sin la manipulación del gel de agarosa como en la PCR convencional. Esta técnica se divide en dos: en la PCR cuantitativa para el ADN y en la RT-qPCR para el ADN complementario. Esta técnica es altamente sensible porque ha sido fundamental para la detección de pequeños cambios de expresiones de la génica. ¿Cuáles son los métodos para detectar los productos amplificados? Los métodos para detectar los productos amplificados en tiempo real se dividen en dos: en específicos y no específicos. Los no específicos utilizan moléculas intercalantes que generan fluorescencia al unirse al ADN con doble cadena, como lo es el IceBR Green, aunque estos pueden tener la desventaja al unirse a los dímeros de primers porque
Al unirse, pues pueden generar señales falsas en la PCR en tiempo real. Por otro lado, los específicos, como las pruebas de hidrólisis e hibridación, utilizan transferencias de energía de resonancia fluorescente para generar fluorescencia solo cuando la sonda se une a su secuencia de objetivo. Así garantiza una alta especificidad. Estos métodos suelen ser pues costosos, sin embargo evitan la formación de pequeños productos inespecíficos. Bueno, en esta imagen podemos observar los métodos no específicos. Esta imagen ilustra el mecanismo de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, utilizando el CyBr Green como marcador fluorescente para la detención del ADN. Podemos observar la hibridación, que vendrá siendo los primers. El ADN o el ADN complementario está representado por la doble hélice de ADN. Los primers, como sabemos, son secuencias cortas de ADN, son los que están en rojo, que se unen a las secuencias específicas en el ADN del molde para iniciar la síntesis del ADN. Luego está la hibridación, que es el proceso en los que los primers se unen a las hebras complementarias del ADN molde. Son los que están en los extremos 3 y el 5. En las cadenas nacientes, como sabemos, es un fragmento de ADN que se está sintetizando a partir del molde original. El CyBr Green pues es un tinte fluorescente que se une a la doble cadena de ADN cuando ésta está libre en la solución. Su fluorescencia es baja, pero cuando aumenta significativamente al unirse al ADN de doble cadena. En la energía de excitación y emisión de luz, pues la energía de excitación es la luz de una longitud de onda específica de 480 que se utiliza para excitar el CyBr Green. Y en la energía de emisión, esta es una vez excitado, el CyBr Green emite una luz a una longitud de onda diferente de 520, lo que indica la presencia del ADN de doble cadena. Por último está la extensión. La polimerasa extiende los primers sintetizando nuevas cadenas de ADN. A medida que se forma la doble cadena de ADN, hay más moléculas de CyBr Green que se unen y aumentan la fluorescencia. Luego está el CyBr Green fluorescente. Las moléculas de CyBr Green fluorescente están unidas a la doble cadena de ADN que emiten luz cuando son excitadas, y esta señal es medida en tiempo real, lo que permite cuantificar la cantidad del ADN presente. ¿Cómo se captura la señal de fluorescencia? El proceso de captura de la señal de fluorescencia en la PCR en tiempo real implica la excitación de los reporteros, el análisis cuantitativo y la captura de señal de emisión. Se utilizan los termorrecicladores para emplear fuentes de energía como las lámparas de luz, las luces LED y los láseres. Luego la señal emitida se recoge en unos filtros y en unos fotodetectores para luego pues analizarlo en unos software del equipo. Los termorrecicladores pueden variar dependiendo de las temperaturas, de sus características. También pueden ser cerrados o pueden ser abiertos dependiendo de los probadores. ¿Cómo se analizan los resultados? El análisis de la cuantificación génica implica mucho más que simplemente la detención de la fluorescencia y la amplificación en tiempo real. Los termorrecicladores están equipados con un software que permite la creación de gráficas para captar los resultados de una manera exitosa, como la amplificación y la curva de disociación. Aquí podemos observar en la gráfica la curva de amplificación. Podemos observar que en el eje Y se muestra la cantidad de fluorescencia y en el eje X se muestran pues los ciclos de reacción. La amplificación se detecta en cada ciclo de la reacción midiendo el incremento de la fluorescencia, que es proporcional pues al aumento del ADN. En los ciclos de 5 a 25 está entre 1.0 de fluorescencia y de 25, o sea del ciclo 25, está entre el 6.0 al 7.5.